Muy bien. Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, a través del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, presenta el webinar Introducción al Control de Proyectos. Quien nos acompañará como expositor esta noche es el ingeniero Leonidas Martín Azpilicueta Valderrama, quien es especialista en costos y presupuestos en diversas obras públicas y privadas. Cuenta con estudios en control de proyectos de construcción, tiene una maestría en gerencia de construcción moderna, una diplomatura en gerencia de proyectos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente universitaria y actual residente de obra. Esperemos que este webinar sea de su agrado. Al final de este webinar o durante, pueden ir dejando en los comentarios las dudas o los aportes que tengan para ello y al final yo estaré pasándoselos al ingeniero Martín. Los dejo con él. Ingeniero Martín, podemos dar inicio a este webinar. Adelante. Su audio, ingeniero, está apagado. Bien, sí, muchas gracias por la presentación. ¿Está bien? Sí, ¿se me escucha, por favor? Quisiera que usted me pueda confirmar si se escucha. Sé que la charla es por... ¿Sí? Sé que la charla es por Facebook. Así es. Entonces, las preguntas que tengamos en Facebook Live, sería bueno de que de todas maneras lo dejen en los comentarios para que yo pueda pues responder, ¿no es cierto? Bien, entonces, efectivamente, el curso de hoy, el curso de hoy trata sobre introducción al control de proyectos. Está bien, sé que la charla de por sí les va a gustar, sé que el material les va a gustar, también hemos creado un pequeño tallercito para que ustedes puedan entender un poco más y interesarse muchísimo más en el control de proyectos, control que es importante para todo tipo de proyecto, está bien, de construcción o de cualquier especialidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, empezar. Ya, introducción al control de proyectos es la charla. Gracias a todos por estar presentes, está bien, en Facebook. Gracias por estar siempre pues conectados, ¿no? Con el Colegio de Ingenieros de Piura, siempre organizando charlas, cursos que obviamente benefician al colegiado. Ya, ¿cuál es el objetivo de esta charla? ¿Qué se espera aprender y para qué? Lo que normalmente se espera aprender en esta charla es la importancia del control de proyectos, por qué controlar un proyecto, por qué no dejarlo tal vez sin controlar, para qué controlar, cuáles son los objetivos o cuáles son cuáles son los objetivos, cuáles son la principal importancia del por qué controlar. Son algunas de las preguntas que normalmente las personas se hacen en nuestra charla. ¿Está bien? El programa de hoy, solamente de hoy vamos a ver qué es el monitoreo, qué es el control, qué es el avance. Nos vamos a, por ejemplo, ver cuáles son las diferencias entre registrar y controlar. Vamos a entender el alcance de un proyecto, cómo se define la gestión del alcance. ¿Ya? Y una segunda parte, tal vez nos tomemos un descanso de, no sé, 2 minutos para no hacerlo tan extenso. Y vamos a ver las estructuras de control, porque es importante las CDTs. Vamos a definir las estructuras de control también. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Lo primero es definir control. Si el curso trata sobre la introducción al control de proyectos, lo importante es definir el control. Entonces, ¿qué es control? ¿Ok? Es toda actividad de gestión que asegura que el trabajo real va de acuerdo al plan. ¿Está bien? Te cuento. Cuando uno hace un presupuesto, lo que está haciendo es estimar. O sea, está creando un plan. Cuando hace uno un cronograma, lo que hace es estimar, o sea, está creando un plan. Quiere decir que el presupuesto y tus cronogramas son planes, pero en base a estimaciones. ¿Listo? Entonces, controlar es que tú te asegures de que la realidad de tus obras, la realidad de tu presupuesto real, tu cronograma real, tus trabajos en la realidad, vayan de acuerdo al plan. Un plan que de seguro se hizo inicios en la etapa inicial al proyecto, antes de que se pueda empezar la ejecución. ¿Sí? Espero se esté entendiendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros controlamos? Lo que hacemos es comparar lo realizado con las metas y los planes.
¿ya? Siempre vamos a estar en esa comparación. Vamos a comparar todas las semanas, vamos a comparar todos los meses, vamos a hacer comparaciones quincenales, podemos hacer comparaciones trimestrales, pero la idea es siempre mantenernos comparando los planes con la realidad, ¿ya? ¿Por qué comparamos? Porque revelamos dónde, en qué momento y cuándo existen desviaciones. Esas son las palabras claves, encontrar desviaciones. Una desviación a tu cronograma, una desviación a tu presupuesto, una desviación a tu alcance, una desviación a tus recursos. Lo que tú haces es buscar desviaciones, ¿está bien? Que puedan ser positivas o negativas a tus planes. ¿Cómo así positivas o negativas? Tú lo que puedes tener como plan es ejecutar un proyecto tal vez con un presupuesto de 1.000.000 de soles, y algo negativo sería que tú lo ejecutes más caro. Tener dentro de tus planes podría ser ejecutar un proyecto con, bueno, no sé, o que dure 5 meses, y algo negativo es que sucedan cosas que lo hagan durar 6. Pero también pueden haber desviaciones positivas, y no porque son positivas no se controlan. Igual se lo considera una desviación y obviamente se controla, ¿ya? En el caso de que fuesen las desviaciones negativas, lo que tenemos que hacer es poner en marcha acciones que corrijan esta desviación. Entonces, no te olvides, para todos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la realidad va de acuerdo al plan, comparar que lo realizado, la realidad va de acuerdo a los planes, encontrar desviaciones para poder corregir, ¿ya? Eso es la definición de control. Ahora, ¿por qué es necesario el seguimiento y control? Tal vez muchos se preguntan. Bien, es necesario porque esta palabra es importante, les cuento. Es normal que lo planificado no coincida con la realidad. Es normal. ¿Por qué es normal? Dice lo siguiente. Porque al planificar hacemos estimaciones. Estimaciones de costos, de tareas, de recursos, de productividad. Y eso siempre hacemos. Siempre estimamos cosas. Por ejemplo, si tú haces un presupuesto, te aseguro que tu presupuesto nunca es 100% exacto, porque te basas en estimaciones. Te basas en recordar cuánto fue el rendimiento de tu gente en otros proyectos, de tus maquinarias en otros proyectos, cuánto fue el consumo de su combustible en otros proyectos, o de tratar de averiguar cuánto es el consumo que podría tener tu equipo en este proyecto. Y en realidad tú comienzas a hacer muchas estimaciones. Como te vuelvo a repetir, el plan se elabora en una computadora antes de iniciar una obra, y esa imaginación apoyada de tu experiencia es estimar. Entonces, si tú estimas, es probable que no suceda tal cual estimas. Claro, la intención también es que la realidad no se salga de control. O sea, que tú estimes 1 y que no te pases a 100, sino que vaya cerca al 1, ¿no es cierto? Entonces, como es normal que la realidad no coincida con el plan, es por eso que nosotros controlamos, ¿ya? Controlamos para siempre estar cerca a lo que nuestro plan ha mandado, ¿ya? Cerca a lo que nuestro plan ha mandado. ¿Está bien? Eso es. Tal vez hay alguna pregunta en Facebook, no sé, podrían revisar, por favor, para yo poder, en todo caso, poder responder. Los que estén viendo el video en Facebook, les comento, pueden realizar sus preguntas, dejarlo ¿sí? Dejarlo en los comentarios, ¿está bien? Para que yo obviamente pueda aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener. Ya, bien. ¿Cuáles son los pasos que se necesitan para un correcto control? Verificar acciones de acuerdo al plan, decidir para corregir imprevistos, reconocer los cambios para adecuarse y ajustar los tiempos y esfuerzos para terminar el proyecto. Eso es lo que tenemos que nosotros siempre hacer para poder controlar. Bien, acá hay una discusión. Voy a pasar esta discusión, ¿está bien? ¿Sí? Vamos a ver esta diapositiva. Dice, diferencia entre controlar y registrar. De acuerdo con la norma ISO 9005, un registro se define como un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividad realizada. Si no está documentado, no existe, dice. A ver, te cuento. Tú puedes controlar
siempre que tengas registros. Pero llenarte de registros no te asegura que controles. De nuevo, ¿ya? Tú puedes controlar siempre que existan en tu organización registros. Pero tú no puedes necesariamente controlar si te llenas de registros. ¿Ok? Los registros son importantes para toda organización porque son documentos que presentan algún resultado, ¿no es cierto? Algún resultado de experiencia, algún resultado de, no sé, algún resultado de desperdicios, algún resultado de asistencias, algún resultado de control. Siempre se registra todo lo que tú puedas en tu proyecto. Y en base a la revisión de los registros es que tú vas a poder controlar. Entonces te invito a que tengas muchos registros. Tú lo que tienes que tener siempre en tus proyectos son registros. ¿Está bien? Siempre tienes que tener registros. Si no tienes registros, entonces tienes que convertirte en una organización que comience a crearlos. Porque los registros, como te vuelvo a repetir, son documentos importantes de tu organización que a través de esos documentos tu gente, tu equipo, comenzará a poder, bueno, vamos a la redundancia, registrar información, ¿ya? Documentar información. Tú puedes registrar calidad, tú puedes registrar seguridad, tú puedes registrar costos, tú puedes registrar alcance, tú puedes registrar cronogramas, tú puedes hacer muchísimos tipos de registros. Y siempre que revises esos registros vas a poder controlar. Así que tengan cuidado. Invito a todos a que obviamente tengan registros, por favor. ¿Ya? Y puedan controlar. También comentarles que hay muchas organizaciones que tienen registros, pero no las revisan y terminan no controlando. Por eso es que no, ¿sí? Por eso es que no vale tampoco llenarse registros si no los vas a revisar. ¿Correcto? Bien, las metodologías internacionales que nos ayudan para un correcto control de proyectos son estas. De las más conocidas y más utilizadas en nuestro país es la del PMI, ¿no es cierto? Inclusive hay certificaciones muy importantes del PMI que validan tu conocimiento sobre control de proyectos, sobre gestión de proyectos. Bien, normalmente un proyecto se subcontrata o una empresa decide subcontratar algo si nosotros, por ejemplo, desconocemos de una cierta actividad, ¿sí? Podría ser, ¿no? Nosotros vamos a suponer que somos una empresa constructora que no ha hecho encofrados metálicos, ¿sí? Vamos a suponer eso. Y bueno, nos toca en un proyecto hacer encofrados metálicos. De seguro lo vamos a subcontratar. ¿Por qué? Porque esperamos que al momento de subcontratar la experiencia de otra empresa nos ayude a poder terminar con este trabajo, ¿no es cierto? Entonces subcontratamos tal vez por falta de experiencia, subcontratamos tal vez también porque a veces porque te puede ser más barato. Miren, no necesariamente subcontratar es más caro. Me ha pasado en muchos proyectos que, bueno, por ejemplo, mi parte eléctrica, de hacerlo de manera directa me costaba, no sé, 40.000 soles y subcontratar me costaba 35. El motivo, bueno, puede ser de que el subcontratista tiene algunas estrategias diferentes a mi gente por su experiencia que hace que dure menos la ejecución de los trabajos y por ende cueste menos también. Entonces, no siempre subcontratar es malo, más bien puede ser muy ventajoso para ustedes. Entonces, si normalmente nosotros subcontratamos actividades que no conocemos, la pregunta acá es, si una empresa constructora no sabe controlar, ¿podremos subcontratar el control del proyecto? ¿Está bien? Entonces, yo eso quería saber. ¿Por qué? O que quería saber de ustedes. ¿Por qué? Porque tal vez muchos digan de que subcontratar el control sea pasar demasiada información propia de la empresa a otro, a un extraño. No es del todo cierto, porque recuerda que hay muchas empresas contables que también manejan pues la contabilidad de las empresas y no por eso no lo subcontratas, porque es un subcontrato más. Sí lo haces, ¿ya? Lo haces, lo han venido haciendo, se hace con frecuencia. Entonces, yo en cambio más bien pregunto, ¿ustedes aceptarían que una empresa constructora, preferirían que una empresa constructora no controle un proyecto y por el hecho de tal vez no compartir la información? Yo creo que no, ¿no es cierto? Entonces, sí recomiendo que si una empresa constructora no sabe controlar, no tiene los formatos necesarios para el control,
no tiene el equipo, porque acá necesitas un equipo de personas, no solamente tu residente es el responsable del control de proyectos, sino tus asistentes, tu almacenero, tu logística, tu contador, tu administrador, tu controlador de proyectos, etc. Todas estas personas, está bien, todas estas personas que tienen que conocer de control de proyectos, no conocen en tu organización, sí realmente te recomiendo subcontratar esta actividad. ¿Ya? Yo particularmente sí te recomiendo subcontratar esta actividad. ¿Correcto? Listo. A ver, continuemos con, vamos a entender el alcance de un proyecto. Ya vamos a entender el alcance de un proyecto. El alcance es la capacidad de cubrir una distancia o de alcanzar algo. ¿Ya? Se define como el trabajo que se necesita realizar para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones específicas. Acá podemos diferenciar al producto del proyecto porque el producto es un entregable físico, ¿no es cierto? Vamos a suponer, construyes una casa, la casa es el producto, pero el proyecto ha sido más procesos que han ayudado, ¿sí? Que son necesarios para que el producto se pueda ver terminado. Por ejemplo, las gestiones municipales, las licencias, la supervisión, el control de proyectos, ¿está bien? Hay más actividades fuera del producto, fuera solamente de las actividades que aparecen en el presupuesto, igual necesarias para que el proyecto se termine. Entonces, nuevamente, el alcance de un proyecto es el trabajo que se necesita realizar para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones específicas. ¿Correcto? La gestión del alcance del proyecto va a incluir a los procesos necesarios para garantizar que un proyecto incluya todos los trabajos requeridos para completar con éxito. ¿Correcto? Entonces, el proceso consiste en monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto y en gestionar cambios en la línea base del alcance. El PMI tiene estos procesos y estos procesos son importantes para que el alcance se pueda gestionar de manera correcta. Uno de ellos es la recopilación de los requisitos, que por ejemplo se puede recopilar a través de tus contratos, a través de reuniones con el cliente. ¿Está bien? La definición del alcance también es uno de los procesos importantes. Normalmente la recopilación de los requisitos y la definición del alcance son etapas donde el cliente todavía no tiene un subcontratista. ¿Ya? Normalmente esa etapa del proyecto se puede haber definido ya en un expediente técnico. Después nosotros tenemos que crear la EDT. Ojo, es importante decirte de que el PMI pone a la creación de la EDT como la gestión del alcance, y la gestión del alcance es de los primeros procesos propios de todos los procesos que existen en el PMI. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que es importantísimo para que tú puedas controlar la totalidad de tu proyecto que crees una EDT, porque tal vez de ahí empieza todo. ¿Ya? Entonces, te invito a preguntarte si existen EDTs en tus organizaciones y de no existir, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, ¿no se están controlando proyectos o qué metodología están utilizando? Porque la del PMI no lo están haciendo, porque el PMI exige que se creen EDTs. ¿Ya? Bien, después de la creación del EDT se va a verificar el alcance y se va a controlar el alcance. ¿Está bien? Se van a hacer esos dos procesos adicionales para poder verificar y controlar el alcance de un proyecto. Correcto. Ahora hablemos del control del alcance, que también es necesario. ¿Ya? Ahora hablemos del control del alcance. Este proceso gestiona cambios a la línea base del alcance a través del control integrado de cambios. También asegura que todos los cambios se procesan a través del control integrado de cambios. Los cambios no controlados se denominan corrupción del alcance, ¿sí? Del proyecto. ¿Cómo controlamos el alcance? Les cuento, ¿cómo controlamos el alcance? Tenemos que enumerar los objetivos del proyecto y del producto, los requisitos y características del producto y sus criterios de aceptación. Tenemos que definir los requisitos y entregables y la organización inicial del proyecto, y tenemos que definir las excepciones, las restricciones y sus límites. ¿Ya? Esto se traduce en establecer riesgos, ¿ya? Esto se traduce en establecer riesgos, cronograma de hitos, desglose inicial del trabajo del EDT,
y estimación de costos. Entonces, como tú te das cuenta, ya como tú te das cuenta, la EDT es importante para el control del alcance, ¿sí? La EDT es importante para el control del alcance. A ver, me detengo solamente un minuto. Quisiera ver si es que hay alguna pregunta en el grupo, en el chat de Facebook. De no haber, pues, en un minuto continúo, ¿ya? Bien, no hay. Entonces vamos a continuar. Bien, vamos a definir la EDT que hemos quedado que es bastante importante para el proyecto. La estructura de desglose del trabajo, llamada EDT, es una descomposición jerárquica orientada al producto entregable del trabajo, que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. Mira, acá hay una imagen que obviamente trata de explicarte qué es la EDT. ¿Está bien? El producto final es el vehículo, el producto final es el carro, y la EDT sería la estructura de división del trabajo. Pero, ya, acá viene el pero la EDT no tiene que ser en una descomposición tan detallista como la que tenemos ahí. ¿Ya? Una estructura de división de trabajo correcta podría ser suficiente con paquetes de trabajo que te puedan resumir el producto final. Por ejemplo, no es necesario que yo vea las 4 llantas. Tal vez me pueden decir solamente con palabras que existen neumáticos. No es necesario que yo vea toda la carrocería desmantelada. Tal vez me es suficiente enterarme que tiene una carrocería. Veo que tiene mucho equipamiento eléctrico, igual, solamente con equipamiento. Entonces, en fin, lo que te quiero tratar de explicar es que la estructura de división del trabajo no es a tal nivel como el que aparece en la imagen, ¿ya? La estructura de división del trabajo es a un nivel un poco más general, es a un nivel un poco más agrupado. Más bien el presupuesto es mucho más específico, el presupuesto es mucho más detallado, porque recuerda, tú en el presupuesto puedes tener 700, 800, 1000, 2000 actividades. En el presupuesto, claro, en el presupuesto sí se entiende. Pero en una EDT tú no vas a poder tener tantas actividades, es imposible. ¿Por qué? Porque la EDT tendría que estar resumida, la EDT tendría que inclusive entenderse de manera rápida nada más. Ya, la EDT debería entenderse de manera rápida. ¿Correcto? Ya, entonces eso te vengo a explicar. Nuevamente, como les repito, esta charla lo estamos elaborando por Facebook, ¿está bien? Y quisiera que alguno de ustedes pueda dejar algún comentario para poder hacer alguna respuesta, ¿ya? ¿Cómo se elabora la EDT? Nosotros tenemos 5 pasos para poder elaborarla. Lo primero lo que hacemos es organizar una reunión de trabajo con todo el equipo de proyectos. Es necesario el conocimiento y la experiencia para definir cada entregable, ¿ya? Punto número 2, vamos a revisar todos los documentos que definen el alcance del proyecto. Punto número 3, vamos a definir la forma en que el trabajo se organizará, se ejecutará y se controlará. Y 4, vamos a definir los entregables del proyecto en componentes físicos principales y procesos constructivos. Por último, vamos a descomponer estos entregables en paquetes más manejables. Te cuento algo. La EDT tiene que estar descompuesto en paquetes manejables. Si una EDT no está descompuesto en paquetes manejables, no funciona tu EDT. La EDT tiene que ser recordada muy fácil, o sea, tiene que inclusive tener una impresión de un tamaño A3 o un A4, si es posible. Entonces, tu proyecto debería, si tiene 1000, 2000, 3000 actividades, debería resumirse en algo que puedas verlo en una página, ¿ya? Eso es lo que buscamos con la EDT, que se pueda entender el alcance total del proyecto solamente mirando. Bien, nuestra EDT podría crearse, por fases, por entregables o por subproyectos. Entonces, voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, si tú tienes una EDT por fases, ¿ya? Que funciona muy bien en procesos constructivos. ¿Por qué? Porque ahí tienes fases, fase 1, fase 2,
Tal vez la fase 1 es movimiento de tierras, la fase 2 son estructuras y la fase 3 son acabados. ¿Ya? Se puede manejar por fases, se puede manejar muy bien por fases un EDT de un proceso constructivo, de una construcción en general. Pero si fuese por entregables, ¿ya? Pero si fuese por entregables, no se podría manejar tan bien probablemente en un proceso constructivo continuo, porque tendrías que definir qué entregables son los que redundantes, se entregan para poder controlar. A ver, no sé, entrégame cimentación y entrégame casco, yo no creo que esté del todo bien controlado de esa forma. Tal vez un expediente técnico pueda controlarse mejor por entregables. ¿Por qué? Porque un expediente técnico, a diferencia de una construcción, sí, tal vez se pueda controlar mejor así. Por ejemplo, tú puedes controlar el entregable estructuras si lo recibes y si lo revisas. Tú puedes controlar el entregable arquitectura, el entregable sanitarias y el entregable eléctricas. ¿Está bien? Tú puedes controlar por entregables. ¿Está bien? Es como te es más cómodo entregar, tú podrías decidir qué tipo de ET utilizar. ¿Ya? También podrías controlar, por ejemplo, por subproyectos. Esto funciona normalmente para proyectos un poco más grandes, ¿ya? Pero podrías controlar por subproyectos. Por ejemplo, se me ocurre, si tú tienes, ya, a ver, por ejemplo, el proyecto de los Panamericanos de Lima, el proyecto no era solo la construcción de una cosa, era la construcción de muchos alcances. Por ejemplo, si no me equivoco, habían hasta construcción de calzadas, ¿sí? Que mejoraban pistas, había mejoramiento de la vida de San Luis, había la construcción de las torres de los Panamericanos. Entonces, nosotros no vamos a poder controlar por fases ese proyecto, porque de seguro cada uno de los que he mencionado son independientes. Tampoco lo vamos a poder controlar por entregables, porque ¿qué entregable te daría cada uno de ellos? Tampoco. Entonces, ¿cómo lo podemos controlar? Tal vez por subproyectos. Eso sí podemos hacer. Controlarlo por subproyectos podría ser, el subproyecto 1 es las torres, el subproyecto 2 es la videna y el subproyecto 3 son las calzadas. Entonces, cada subproyecto puede dividirse a su vez por entregables o por paquetes de trabajo. Ahora sí, yo lo controlo por subproyectos y cada subproyecto puede tener sus propios entregables o sus propias fases. ¿Ya? A diferencia de controlarlo de manera inicial por fases o entregables. Preferiría que lo controles por subproyectos. ¿Ya? Pero igual, esto va a depender del tipo de proyecto y los proyectos son muy variables. Tú puedes tener un proyecto que se adecue bien a fases, otro que se adecue bien a entregables o otros subproyectos. Porque la diferencia de todos los proyectos es enorme, ¿sí? Infinita. Entonces, existen demasiado tipo de proyectos como para que yo pueda decirte solamente que siempre utilizarás en fases o subproyectos para construcción. No, la verdad no. De seguro hay proyectos de construcción que podrían controlarse por entregables. ¿Listo? Entonces tú tienes 3 alternativas, por ejemplo, para poder decir. Una vez que tú tengas tu EDT, que se parece mucho a un periódico mural, como tú ves acá, es importante que el equipo de proyectos lo entienda, no solamente el que lo elabora. El equipo de proyectos lo tiene que entender. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que el equipo de proyectos lo pueda entender? ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer para que el equipo de proyectos lo pueda entender? Un diccionario. Cada uno de los recuadritos que tú puedes ver ahí, ¿sí? Son un paquete de trabajo. Esos paquetes de trabajo, lo que nosotros podríamos hacer es crearle un diccionario LDT. No te olvides, la intención principal es que el equipo completo lo pueda ver y lo pueda entender. ¿Ya? Lo pueda ver y lo pueda entender. Entonces, por ejemplo, un diccionario LDT podría empezar con la descripción, que es qué es, cómo es y las características propias del paquete. También los responsables, quiénes son del equipo que interviene y qué rol desempeñan cada uno de ellos. Los criterios de aceptación, quién y cómo obtendrán la validación del aceptable del paquete de trabajo. ¿Ya? Y las dependencias, ¿no? ¿Qué relaciones precedentes y subconsecuentes tienen el paquete de trabajo? Entonces, la EDT es importante que tenga su diccionario para que cualquier miembro del equipo, ya sea el que ha participado para la elaboración de la EDT o los que no han participado, lo puedan entender y puedan tener o resolver, ¿ya? O resolver cualquiera de las dudas que hay.
¿Listo? Eso es. ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Sí? Dejen sus preguntas, por favor, en Facebook. Dejen sus preguntas en Facebook. Ok, vamos a continuar. Acá es una discusión interesante que podríamos tenerlo con ustedes. ¿Está bien? ¿Se podrá trabajar un proyecto sin EDT? ¿Sí? Bueno, la respuesta de seguro es que sí, que muchos de nosotros hemos trabajado proyectos sin EDT. Si bien es cierto, muchos hemos trabajado proyectos sin EDT, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el PMI te dice de que sin un EDT no vas a poder controlar bien tu proyecto. Entonces, bueno, de que se puede, pero no se debe, ingeniero. Ah, bueno, entonces esa sería la respuesta para que nosotros entendamos de que la EDT es el paso, uno de los pasos principales en toda la gestión del proyecto, ya en todo lo que en todo lo que se refiere a control de proyectos. ¿Correcto? Bien. Ahora, hemos llegado a la etapa de crear un EDT. Hemos llegado a la etapa de crear un EDT. Entonces vamos a crear la EDT con ustedes. No creo demorar demasiado creando la EDT y ustedes puedan visualizar cómo se crea. Está bien, lo fácil que es y lo importante que también resulta siendo el crear un EDT. Para eso voy a abrir mi presupuesto. Para eso voy a abrir mi presupuesto. ¿Correcto? Bien, un presupuesto de obras es como el que ahora te presento, ¿no es cierto? Un presupuesto de obra tiene sus descripciones y dentro de las descripciones tendrá sus títulos, subtítulos y partidas, como todo presupuesto. Tendrá sus unidades, tendrá su metrado, tendrá su precio y tendrá su parcial. ¿Correcto? Tiene cada una de esas columnas. Ahora, ¿y cómo yo creo una EDT ahí? Miren, les cuento. En tantas charlas que hemos desarrollado sobre control de proyectos, la mayoría de respuestas que los ingenieros participaban en la elaboración de la EDT me daban como respuesta de que la EDT tenía que estar conformada por palabras propias de los títulos y subtítulos. O sea, si yo comenzaba a crear la EDT, la mayoría de ingenieros me comenzaban a dictar los nombres que aparecían, ya, los nombres que aparecían como títulos y subtítulos. Bueno, puede ser una alternativa, pero considero que no es la más correcta. Definitivamente, no es la más correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tú controlas no son títulos ni tampoco subtítulos, para que tú lo estés incluyendo en la EDT. Lo que tú controlas son partidas, entonces lo que tienes que incluir en la EDT son partidas, ¿ya? Por eso es que sería bueno que inclusive olvides los subtítulos, olvides que existen subtítulos. Para crear una EDT no te sirve, ¿ya? Para crear una EDT no te sirve. ¿Listo? Entonces, enfócate más bien en todas las partidas. Como te repito, enfócate en todas las partidas. ¿Ya? En todas las partidas te vas a tener que enfocar. Bien. Cierro este archivo, que es el presupuesto, y abro otro presupuesto donde tendremos a esas partidas, le hemos añadido, ya, a esas partidas le hemos añadido paquetes de control de costos, ya, paquetes de control de costos. Entonces, esos paquetes de control de costos, tú lo vas a crear, ¿está bien? Pensando no en los títulos y subtítulos, nuevamente te explico. Tú lo vas a crear pensando en la semejanza, similitud de algunas actividades y algunos recursos que estas actividades comparten. ¿Ya? Y vas a crear como si fuesen, no sé, carpetas, palabras, carpetas, en realidad son paquetes de trabajo. Vas a crear esos paquetes y vas a comenzar a decir qué actividad está dentro de los paquetes que tú creas o qué actividades no están, pues, ¿no? Y estarán en otros paquetes más. No debe haber una sola actividad que no se quede con un paquete de trabajo. ¿Ya? Listo.
Entonces, en el caso, por ejemplo, del paquete obras provisionales, ya, en el caso del paquete de obras provisionales, hemos puesto a todas las actividades que son movilización, cercos, comedores, servicios, señalizaciones, ¿está bien? Trazos, servicios, vigilancia, mallas, montajes, cimentaciones, costos de grúa, ya, costos de grúa, grúa, costos de operación y mantenimiento mensual de grúa, etc. Ya, hemos puesto todos estos paquetes. También hemos creado, por ejemplo, un paquete que se llama movimiento de tierras, donde obviamente se ha agrupado a todas las de movimiento de tierras. Pero como te das cuenta, no me he guiado de los títulos, porque yo de haberme guiado de los títulos le hubiese puesto más bien como nombre excavación masiva, localizado y movimiento de tierras localizado. Probablemente hubiese querido crear, si hubiese guiado de los títulos, 3 paquetes y en realidad he creado uno suficiente. No te olvides que los paquetes también se crean mucho basado en los recursos que estos pueden tener como semejanza, ¿ya? Pero no es el único criterio, ¿ok? Ya. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos una actividad que se llama concreto, y también tenemos otra que se llama concreto y otra que se llama concreto. Si tú te das cuenta, estas actividades que he mencionado no comparten inclusive ni los títulos, me parece, ni el tipo de trabajo. Uno es concreto, el otro es curado, uno es concreto, el otro es curado. Ya, pero aún así, que no compartan tanto, nosotros los hemos incluido a todos, ¿sí? Lo hemos incluido a todos dentro de un mismo paquete. ¿Por qué? Por la semejanza que tienen, no te olvides. Muy independiente su resistencia, yo considero que esos concretos deberían controlarse juntos. ¿Está bien? Económicamente hablando, deberían controlarse juntos. Muy aparte si uno es 280 y el otro es 350. ¿Está bien? Y los he incluido dentro de un paquete llamado concreto. Si el concreto es simple, también, como les vuelvo a repetir, no me guío de los, ya no me guío de los títulos. Si el concreto es simple, como por ejemplo solado, concreto ciclopio, concreto sobre cimientos, concreto los en piso, también los incluyo como si fuesen parte de la partida concreto. También tenemos actividades como concreto armado, que también lo dejamos ahí en concreto. Entonces vamos a seguir revisando mejor qué paquetes se han creado. Se ha creado el paquete encofrado, que aparecen todos los encofrados, ya sean de madera o metálicos. Se ha creado el paquete acero, donde se incluye todo el acero de todas las estructuras. Se ha creado un paquete llamado post-tensado y seguimos con los paquetes de concreto, encofrado y acero. ¿Ya? Tenemos uno de post-tensado también. Cuando llegamos a la especialidad de arquitectura, nosotros también tenemos que seguir poniendo paquetes. Por ejemplo, tenemos un paquete llamado albañilería, otros llamados tarrajeos. Y como se dan cuenta, por ejemplo, en el paquete de tarrajeo y solaqueo, nosotros reducimos una actividad, 3, 4, 8, 9 actividades en una. Eso es lo que hacemos, reducir 9 actividades en una, que se llama tarrajeo solaqueo. Eso es lo importante de crear un EDT. En un EDT, ¿sí? Lo que tú tienes que hacer, lo repito, es crear paquetes de trabajo que te ayuden en esa función, en la función de poder controlar un proyecto. ¿Ya? Tenemos otro paquete, por ejemplo, que lo hemos llamado acabados piso cemento. Tenemos otro paquete llamado enchapes y así sucesivamente. Yo creo que si en algún momento te llego a pasar este Excel, ¿sí? Si se lo llego a pasar a los que están conectados, ustedes podrán ver los paquetes de trabajo que mi Excel tiene. Ok, correcto. Entonces, ya, ingeniero, entonces, ¿qué ha hecho de nuevo para crear la EDT? He creado paquetes de control en una nueva columna. Después lo que vas a hacer es seleccionar todo tu presupuesto. A ver, miren, lo voy a seleccionar todo. Ya, selecciono todo el presupuesto. Creando una tabla dinámica,
¿Está bien? Creando una tabla dinámica, nosotros podemos visualizar cuáles son los paquetes que se han creado. Por ejemplo, miren, le voy a dar clic en insertar, le voy a dar clic en tabla dinámica y luego le voy a dar clic en aceptar. Lo que se ha creado es la tabla dinámica que yo quiero que aparezca las partidas de control y los parciales. ¿Está bien? Entonces, si tú te das cuenta, lo que el Excel ha hecho es ponerme el resumen de las de las partidas de control de costos, el resumen, y la sumatoria de los parciales de cada recurso. Por ejemplo, si movimiento de tierras tenía 7 recursos, ha sumado el parcial de esos 7 recursos y me da como resultado 1.473.000. ¿Ya? Eso ha hecho la tabla dinámica por nosotros. Esta lista de paquetes, por ejemplo, que son, vamos a contarlos. Esta lista de paquetes, que son 28 paquetes, se tienen que incluir dentro del EDT. Pero en un EDT, esos 28 paquetes son nivel 2. Son nivel 2. ¿Está bien? Acá están los 28 paquetes. Acá están los 28 paquetes. Bien, les decía, entonces nosotros tenemos nivel 2, ¿ya? Nivel 2. Ahí aparecerán nuestros 29 paquetes, por ejemplo. Pero es tu trabajo crear el nivel 1, pero de manera manual. Ya no necesitas incluirlo dentro del presupuesto y hacer una tabla dinámica diferente. ¿Ya? Ya no necesitas. Entonces, ¿cómo creamos el nivel 1? Mira, si tú te das cuenta, de manera manual visualizo los recursos que, por ejemplo, puedo tener y me doy cuenta que obras provisionales tiene un solo paquete. Acabados, estructuras, también puede tener un paquete independiente. Por ejemplo, a estructuras le puedo ingresar los paquetes movimientos, anclajes concretos, encofrados, acero y postensado. A los acabados húmedos también lo incluyo en un solo paquete. Acabados secos también, instalaciones y fachada. Lo he pintado de colores para que ustedes lo puedan evidenciar, los paquetes de nivel 1 que se han venido creando. Ok, ok. Entonces, ¿de dónde salieron el nivel 2 de la EDT? De tu presupuesto. ¿De dónde salieron nivel 1 de la EDT? Como si fuesen carpetas o títulos propios de cada nivel de manera manual. Revisando, tú lo has puesto. Y existirá un tercer nivel, claro, pero este tercer nivel ya no controlará de los costos. No te olvides, este se llama partida de control de costos. Si no, probablemente controle el avance. Entonces, si tú quieres controlar el avance de tu proyecto, necesitas un nivel adicional. Ya necesitas un nivel adicional. ¿Que lo vamos a hacer hoy día? No, pues imposible. Si hubiese una segunda clase, se realiza. No hay ningún problema. Pero no se podría realizar. Ya. ¿Qué más? Bien, con esta información puedo crear ya mi EDT. Entonces vamos a crearla, ¿ya? Vamos a crearla. Con esta información se puede crear la EDT y lo vamos a crear. Para crear la EDT vamos a ingresar a esta página. Sí, para crear la EDT vamos a ingresar a esta página. Ya.
Esta página te ayuda, por ejemplo, a crear un EDT de manera fácil e interactiva. ¿Listo? En el primer parte, por ejemplo, le puedes poner edificio de torre o torre de oficinas. Y podemos crearle inclusive un color. Ya, y podemos, por ejemplo, a ver, nuevo ya. Torre de oficinas. Y puedes ponerle inclusive un color diferente. Por ejemplo, acá. Ya. Después puedes crear el nivel que continúa, en este caso sería el 1, y le podemos poner los nombres que aquí tenemos. ¿Ya? En ese orden. Vamos a poner estructuras. Vamos a poner acabados húmedos. Acabados secos. Instalaciones. Y por último, fachada. Y está. ¿Listo? Ya vamos creando un EDT. Ya estamos creando un EDT. ¿Está bien? A ese nivel. Continuaría con el siguiente nivel que la EDT ha salido del presupuesto. Ya continuaríamos con el siguiente nivel de la EDT que ha nacido del presupuesto. A ver, vamos primero. Ya, lo dejo ahí. El segundo nivel, entonces, lo creamos de manera manual también. Ok. Obras provisionales. Movimiento de tierras. Anclajes. Concreto. Cofrado. Acero. Postensado. Solo hasta ahí le corresponde a estructuras. Ya, solo hasta ahí le corresponde a estructuras. Ahora veamos acabados húmedos. Ya, ahora veamos acabados húmedos. Albañilería. Tarrajeo. Acabado piso cemento. Enchapes. Ya está. Pasamos a acabados secos. Drywall. Carpintería madera. Carpintería metálica. Aparatos sanitarios y griferías. Vidrios. Pintura.
y papel mural. Ya está. Bien, entonces, ¿ven cómo se va creando la EDT? Empieza a agarrar forma, ¿no es cierto? Ya me falta solo instalaciones y fachada. Ok, así estamos creando con los paquetes que han nacido del presupuesto. Ya, con los paquetes que han nacido del presupuesto. Y por último, fachada. Ya está. Entonces, ahí tenemos la EDT. Ya, ahí tenemos la EDT. Eso no es todo. Nos falta darle un nivel de importancia a cada una de las EDTs. ¿Ya? Nos falta darle un nivel de importancia a cada una de las EDTs. Entonces, para darle un nivel de importancia, lo que utilizamos es Pareto. ¿Ya? Lo que utilizamos es Pareto. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahorita. Ok. A ver, dejo acá un segundo para que ustedes, los que estén conectados en Facebook, porque la charla de hoy es solo por Facebook. Entonces quisiera ver si es que existe una pregunta en Facebook. ¿Ya? Los archivos, está bien, los archivos que aquí manejamos, obviamente se pueden compartir, ¿sí? Pero lo correcto sería compartirle, pues, a los que dejen preguntas también, ¿no? Listo. Ahora te voy a enseñar, porque ya te expliqué, mira, tienes un proyecto de 33 millones de soles, ¿sí? Tienes un proyecto de 33 millones de soles, que se reduce en una hoja, que fácil lo imprimes en una 4, aquí está, que es obviamente la EDT de tu proyecto. Esa es la intención de una EDT del proyecto. La intención de una EDT del proyecto es que tú puedas tener el alcance total en una sola apreciación, en una sola vista, para que tus controles se hagan mucho más efectivos, para que tus controles se hagan mucho más fáciles. ¿Ya? Entonces, se terminaría este EDT, ya nos falta muy poco, ¿ya? Con un Pareto. El Pareto le da más importancia al EDT porque lo clasifica, está bien, porque lo clasifica a cada paquete por un nivel jerárquico, ¿sí? Diferente. A ver, te voy a explicar. ¿Cómo creamos un Pareto? Un Pareto, para crear un Pareto, nosotros necesitamos tener todo el presupuesto en tabla dinámica, como lo tenemos ahí, copiarlo
y pegarlo en una hoja nueva. Por ejemplo, acá. Ya está. Esta hoja, ¿ok? Esta hoja, que se llama parciales, los vamos a reordenar, ¿ya? De mayor a menor. Si tú te das cuenta, acá no está ordenado de mayor a menor. Está ordenado de acuerdo a la ubicación de cada paquete que la tabla dinámica ha encontrado en el presupuesto. Bueno, ordenémoslo. Clic aquí y pones ordenar de mayor a menor. Yo quiero que se ordene de mayor a menor. Y está. ¿Se ordenó? Mira, le doy control Z para que lo vuelva a hacer. Empieza con 0,100, pasa a 0,200 y termina en 600. Yo lo ordeno de mayor a menor y empieza con 220, luego 570, luego 240, 500, etcétera, etcétera. Si tú te das cuenta, lo ha ordenado del costo más caro al costo más barato. Ya lo ha ordenado del costo más caro al costo más barato. Después, tú si deseas puedes retirar ese filtro, pero lo que necesitas es crear una nueva columna. Dos en realidad. Empecemos con la primera. Porcentaje de incidencia. ¿Ya? El porcentaje de incidencia es el porcentaje que representa tu paquete de control con respecto al total del proyecto, al costo total del proyecto. Entonces, para eso tú divides, por ejemplo, el costo del paquete entre el costo total. ¿Sí? Como ustedes manejan el Excel, me entenderán que si yo le doy Enter y después desplazo hacia abajo, no se va a poder fijar esa división, a menos que yo fije el costo total. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a fijar con el símbolo de los dólares el costo total. Ahí lo tienen, fijado el costo total. ¿Correcto? Eso es lo que hemos hecho. Bien, le doy Enter. Lo pongo en porcentajes, que es lo que quiero. Y lo desplazo. Ya está. Si tú te das cuenta, el proyecto tiene, el más incidente es el concreto con 11%. ¿Sí? Luego, o como otros incidentes están el acero, el encofrado, el postensado, los movimientos de tierra, que hasta ahí todos los que he mencionado superan del 4% más. Y luego tenemos poco incidentes, que por ejemplo son desde obras provisionales, que más o menos son 3, 2, 1 y menos de 1%. Son poco incidentes. Luego continúa a crear una nueva columna que se llama incidencia acumulada. En la incidencia acumulada lo que tienes que hacer es primero seleccionar la primera incidencia y luego sumar la incidencia ante la nueva incidencia más la incidencia acumulada anterior. ¿Ya? De nuevo, la nueva incidencia más la incidencia acumulada anterior. Enter. Luego, ese cálculo lo vas a desplazar hacia abajo. Y te das cuenta que el acumulado total sale 100%. Tiene que salir 100%, si no diríamos que el cálculo está mal. Esta es la información que nosotros necesitamos para crear el Pareto. ¿Qué dice Pareto? ¿Qué dice Pareto? Pareto, también llamado
principio 80-20, ¿no es cierto? 80-20. ¿Qué dice Pareto? A ver, Pareto. Acá está, 80-20. Pareto te dice que el 80% del proyecto puede estar en el 20% del esfuerzo que tú le, o de las actividades que tú puedas tener en tu proyecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Visualizar el 80% del proyecto y ¿sabes qué? El 80% del proyecto termina con obras provisionales. Ahí está, mira, a ver. 79.45, que es 80. El 80% del proyecto está comprendido solo en las actividades que he pintado de color amarillo. Las otras actividades que he dejado en blanco solo representan el 20%. Entonces, te doy a entender que las actividades de color amarillo que ahí tienes son las más incidentes. Son las que tú deberías darle más importancia comparando con las otras. ¿Ya? Para eso lo que tú puedes hacer, inclusive, es pintar de tu EDT cuáles son esas actividades más incidentes. Y, por ejemplo, las actividades más incidentes son el concreto. Y yo lo voy a pintar, por ejemplo, de color amarillo. Son... Un segundo, parece verde, ¿no? Ya, son HVAC. Acero. Instalaciones eléctricas. Vidrios. Vidrios, no lo veo vidrios. Lo vi. Encofrados. Seguridad. Ascensor. Aquí está, perdón, no lo ubicaba. Movimiento de tierras. Post tensado. Equipamiento eléctrico. Y obras provisionales. Bien. Entonces, las actividades que aquí se han puesto son las actividades, ¿está bien?, principales de tu EDT. ¿Ya? Principales de tu EDT. Y ahora, inclusive el control es mucho mejor, porque tú controlas lo que más te puede perjudicar una desviación. Por ejemplo, imagínate que la desviación que hemos hablado en la teoría sea los recursos del concreto. Entonces, si en los recursos del concreto, que son 3.900.000 soles, algo hace incrementar desperdicios un 5% adicional,
estamos hablando solamente un 5% adicional al concreto. Estamos hablando que representa $192.000 soles. Quiere decir que solamente un 5% adicional de sobregastos en el concreto te representa casi estas actividades: pintura, carpintería metálica, perdón, carpintería madera, aparatos y griferías, fachada. ¿Te imaginas lo fuerte que es una desviación en concreto? Lo mismo pasa, que es muy significante tener desviaciones en acero, eléctricas, vidrios, encofrados, seguridad, ascensores, movimiento de tierra, posensado, equipamiento y provisionales. Esas desviaciones definitivamente preocupan, porque pueden hacer que te pongas a un paso de tener un proyecto rentable a tener un proyecto en pérdida. ¿Está bien? Entonces, eso tratamos nosotros, obviamente, de no buscar. ¿Ya? Y se obtiene de controlar tu proyecto. No quiere decir que las otras actividades no las vayas a controlar, sino que quiere decir que les vas a dar menos privilegios o menos tiempo. Si algún asistente tuyo se te acerca y te dice: ingeniero, estamos teniendo altos desperdicios de pintura, y te cuenta de 2 desperdicios y de acero, definitivamente yo me preocupo más en solucionar los desperdicios que se están generando en acero. ¿Por qué no de la pintura? Porque, como te vuelvo a repetir, el 5% del primero representa el 100% del otro. Entonces, ni de loco voy a permitir un incremento del 5% en una actividad. ¿Sí? Si en la actividad pequeña un 5% más es una nada comparado al otro. ¿Correcto? Eso es. Bien, ahí he terminado la EDT. Como te das cuenta, la EDT es bastante importante, y unido con el Pareto también, para generarle jerarquías, privilegios, importancias, tiempo a cada uno de los paquetes de trabajo que tú tengas. ¿Está bien? Eso es. Un segundo, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, déjelo por favor en los comentarios del chat. Ya deje todos los comentarios en el chat. Siempre mantén la distancia. Ingeniero, hay unas consultas por Facebook. Por favor, ¿cuáles son las consultas? Correcto. A ver, se las transmite, ingeniero. A ver, dice el señor Brian Flores, ¿la EDT creada en el ejemplo se puede integrar con MS Project o Primavera P6? Sí. ¿Por qué? Porque a través de tu EDT va a tener un siguiente nivel, que va a ser el nivel 3. Y este nivel, inclusive, te invito a que comiences a programar con ese nivel. Yo mis cronogramas de obra no los programo por actividad, que normalmente lo hacen muchos. ¿Y por qué no los programo por actividad? Porque normalmente generas que nunca se programe tal cual has planificado, porque es muy poco probable que programes bien 1000 partidas. Es poco probable que me digas la fecha exacta de la instalación de un inodoro. En cambio, si yo lo programo por paquetes, es más fácil acertar a una programación un poco más general. Por ejemplo, a una programación de decir que los aparatos y griferías, mira, no te estoy diciendo un inodoro, un lavatorio o una grifería. Te estoy diciendo que aparatos y griferías podrán empezar un día y terminar en 15 días. ¿Qué pasa si ese día que he programado, si se inicia, no importa si no es con 5, con 20, con 30 o
urinarios o lavatorios o inodoros, sino con uno. No pasa nada, porque he programado bien. Porque yo dije que empezaba aparatos y griferías, está bien, una fecha que se ha cumplido, sin importar cuántas. Mientras que si lo programas por actividad, inclusive por recursos, se hace tan complicado que inclusive tienes que acertar la fecha exacta de un inodoro. Y eso es poco probable. Entonces sí, lo vas a integrar, pero es porque tus programaciones lo vas a hacer con los paquetes de trabajo que aparezcan en el nivel 3. Bien, esa es la respuesta a la pregunta en Facebook. Correcto. A ver, vemos si alguien más tuviera alguna pregunta para poder absolverla. Bien, ingeniero, parece que no hay más preguntas. Quisiera de repente concluir con una serie de puntos, quizá, a modo de consejo sobre el tema tratado hoy día para ya finalizar este webinar. Bien, quiero comentarles a todos de que el control de proyectos, el taller que hemos hecho hoy de control de proyectos es la introducción, tal cual decía el webinar, a un área de conocimiento muchísimo más grande, ¿no es cierto? Acá hemos controlado solo el alcance, inclusive ni siquiera lo hemos controlado, lo hemos estructurado, después seguirá el control y también necesitamos estructurar y controlar cronogramas, tiempos, recursos, subcontratos, riesgos y otras áreas de conocimiento más. Pero todas parten de una buena EDT, todas parten de un buen alcance. Entonces, todas las áreas de conocimiento se pueden desarrollar, sí, siempre y cuando se inicie por un buen camino, ¿no es cierto? Y eso genera un buen control de proyectos. ¿Está bien? Entonces, invitamos a todos pues a que siempre se mantengan actualizados en lo que es control de proyectos y siempre también utilicen las EDTs como herramienta de control. ¿Sí? Esa sería pues mi recomendación final. Ingeniero, ¿podría quizá resolver dos últimas preguntas que nos han hecho vía Facebook? Con eso ya terminaríamos. Sí, está bien. Nos dice, ingeniero, ¿qué debe contener la hoja A3 para llevar control de proyectos cuando solicitan un informe? ¿Qué debe contener la hoja A3? Imagino que se refieren a esta, ¿no? Al nivel 3. Sí, porque hoja A3. Sí, imagino que esa. ¿Ya? Sí, yo creo ¿Qué, que sí. ¿Qué debe contener esa columna? Debe contener un detalle mayor, no tan general, de tus paquetes que se ubican en el nivel 2. Por ejemplo, si en el nivel 2 tú tenías concreto, para el nivel 3, que lo que vas a controlar ya no son costos, sino avances, sería bueno que lo evalúes por, no sé, concretos verticales, concretos horizontales, o, ese es un ejemplo, o concreto en muros, concreto en plateas, y puedo seguir dando ejemplos. ¿Por qué? Porque los paquetes de avance ya los vas a evaluar dependiendo el propio proceso constructivo. ¿Está bien? Igualito con encofrado, igualito con acero. En el caso de eléctricas, por ejemplo, si deseas también, te puedo explicar. En el nivel 3 no vas a poder generalizar eléctricas porque existe un proceso. Y tal vez lo primero sería tener eléctricas tubería y luego eléctricas cableado. Entonces, en el avance vas a ser un poco más detallista en cada uno de los paquetes que tengas en el nivel 2.
Correcto, ingeniero. Y la segunda pregunta es de la ingeniera Mariela Roldán Sánchez. Dice, la subcontratación del control debería cumplir entonces ciertos requisitos. Claro, un subcontratista de control debería ser una empresa, uno, que tenga un plan de control. No puede venir a controlar, ayudar al control a alguien que no tenga formatos, muchísimos formatos, experiencia previa en control de proyectos, está bien, capacitaciones. Les cuento algo importante. No se va a poder controlar un proyecto si no tenemos a todo el equipo formado en este conocimiento. Por ejemplo, suponiendo cada uno de los que ustedes están presentes en Facebook son expertos en el control de proyectos y entran a una organización, a un trabajo donde la empresa no acostumbra a controlar proyectos, bueno, te cuento que tus proyectos, tus obras, no van a tener control. Así tú seas experto, así tú estés certificado, así seas muy bueno, no se podrá controlar. ¿Por qué? Porque cuando controles recursos, cuando controles costos, cuando controles tiempo, cuando controles almacén, te darás cuenta que tu almacenero, tu contador, tu administrador, tus asistentes, tienen que tener un conocimiento similar al que tú ya tienes de control. Si no, en lugar de ayudarte a controlar, lo que te van a hacer es generar más trabajo y más problemas. Entonces, la empresa que se subcontrate también tiene que ser una empresa de asesoría, que venga y que le diga, bueno, se supone que yo estoy subcontratando y yo como empresa de control no voy a contratar un almacenero. ¿Qué voy a hacer? Capacitarlo tal vez. Yo no voy a pedir que me reemplacen a su administrador o a su contador. ¿Qué voy a hacer? Capacitarlos tal vez. Tal vez no pida cambiar al residente porque, bueno, no sé, pero tal vez sí ayudarle en la capacitación. ¿Sí me dejo entender? Entonces, una empresa subcontratista de control tiene que cumplir esos requisitos, ¿ya? Y uno de ellos es brindar asesoría. ¿Ok? Esa es la respuesta que les tengo. Perfecto, ingeniero. Ya no hay más dudas al respecto. Con esto finalizaríamos el webinar del día de hoy, esperando quizá pronto volver a tenerlo en una charla más con nosotros. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en este webinar mediante Facebook Live y les invitamos a seguir participando de nuestros eventos académicos. Agradecerle su participación, ingeniero Martín. Y bueno, desearles buenas noches a todos. Listo, muchísimas gracias también y gracias a todos los que han estado conectados en Facebook. Hasta luego. Gracias también, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.